hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, día en el que debemos reflexionar sobre los principales problemas ambientales que enfrentamos y sus posibles soluciones. Uno de ellos es la contaminación atmosférica, la cual representa un gran riesgo para el medio ambiente y para la salud pública. Y debido a que aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire, este Día Mundial del Medio Ambiente estará dedicado a la lucha contra la contaminación del aire, por lo que Naciones Unidas instará a los gobiernos, la industria, las comunidades y los individuos en todo el mundo a unirse para explorar las soluciones a este problema global a través de las energías renovables y las tecnologías sostenibles. Otro grave problema ambiental es la fragmentación y la acelerada destrucción de los ecosistemas que ha colocado en verdadero riesgo a una gran variedad de especies y poblaciones de flora y fauna silvestre. Nuestros bosques, selvas, desiertos, pastizales, matorrales y manglares se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. Ante la grave problemática ambiental que enfrentamos, es necesario informar a la ciudadanía de los mecanismos para exigir el cumplimiento de su derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de opinión y propuesta. Revolución Democrática les da la bienvenida a nuestros ciberescuchas, a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos siguen en este espacio, en este segmento. El día de hoy tenemos con nosotros la participación de Patricio Esteves Nenninger, quien es un conocedor y experto del tema, ambientalista, licenciado en Ciencias Químico-Biológicas, pero además con una gran experiencia sobre el tema del medio ambiente. Él ha participado en la Conferencia Mundial de la ONU en Río de Janeiro, precisamente a raíz del acuerdo global sobre el tema, pero además es asesor y consultor de manera permanente en temas como el de creación y funcionamiento de nuevas áreas protegidas, y creo que no es que el tema esté de moda, pero es sumamente importante, Patricio, contar con tu opinión sobre estos temas. ¿Qué piensas acerca precisamente el día de hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Qué opinas? Muchas gracias, María Los Ángeles. Muchas gracias a todos los compañeros. ¿Qué opino de un tema que lleva más de 4.600 millones de años de existencia? O sea, la formación inicial de nuestro planeta. Yo tengo una comprensión del problema, como el problema para mí es amplio, universal, cósmico. La Tierra es un pequeño fragmento del universo, se formó hace 4.600 millones de años, por decir una fecha, cuando estaba hirviendo la Tierra, cuando estaban los elementos naturales, minerales fundidos, los átomos, se fue enfriando. A los 3.900 millones de años se empieza a enfriar, empieza todo un proceso evolutivo que está en muchas buenas biografías del universo, y la vida empieza a formarse en un proceso evolutivo muy interesante y muy complejo hasta el momento actual. El Día Mundial del Medio Ambiente, pues yo lo celebraría permanentemente y no nada más en nuestra etapa. El medio ambiente se ha venido esculpiendo, se ha venido formando de una manera científica explicada por muchos grandes hombres que han pasado por el tema. Y si hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente,
debemos de tomar conciencia de un elemento. El planeta Tierra y la biosfera donde vivimos todos los que aquí nos conocemos, animales, plantas y seres humanos, bacterias y demás, ha entrado en la etapa de lo que algunos llaman el antropoceno o la noósfera, lo dijo Vernadsky, un ruso. Quiere decir que el hombre ya con su inteligencia, con su conocimiento, con su ciencia y su tecnología, puede alterar para bien o para mal el curso de nuestra biosfera, de nuestro hábitat. Y en ese punto estamos. Ya no es nada más que la naturaleza, con su gran fuerza, todavía muy poderosa, nos imponga sus leyes. El hombre ya está interviniendo sobre las leyes de la naturaleza del planeta Tierra, a veces inadecuadamente. Entonces, tenemos que cobrar conciencia de lo que los niños, en Europa sobre todo, están en una campaña tremendamente poderosa y potente de hacer conciencia en la humanidad de que esto no es un problema de asuntos particulares de cada país o de cada segmento de la sociedad. Es un problema verdaderamente mundial y así lo están asumiendo los niños que hemos visto en la televisión, que están dominando la escena mundial y van mucho más adelante que todos los académicos y todos los científicos y todos los políticos que están decidiendo el futuro de la Tierra de manera bastante equivocada, y necesitamos una gran cirugía porque el problema tiende a agravarse mucho con el asunto de los gases de invernadero, el calentamiento de la atmósfera y la acidificación de nuestros océanos, que eso está alterando mucho la situación de manera muy rápida. Si antes los procesos tardaban cientos y millones de años, hoy el antropoceno o la época del hombre con su inteligencia está alterando de manera muy rápida las condiciones de nuestra biosfera. Entonces, pues yo hago un llamado a escuchar y conocer ese movimiento que en Europa está aprendiendo muchísimo entre los niños o adolescentes. Están cobrando conciencia, están haciendo mítines eficientes en todos los países. Empezaron en los países nórdicos y ya están en todas las partes europeas. Y aquí en América Latina pues estamos muy enfocados en pelearnos entre nosotros mismos por otras cosas. Creo que tenemos que tener una conciencia diferente a la que hasta ahorita hemos tenido quienes nos hemos preocupado por un ambiente sano. Un derecho humano es precisamente uno de los derechos primordiales que el PRD ha querido garantizar, a tener un medio ambiente sano para las mexicanas y los mexicanos, y como usted decía, para los que habitamos este planeta. ¿Qué piensa acerca de los derechos humanos o el derecho que tenemos a tener un ambiente sano, a gozar de un ambiente sano? Pues el derecho escrito en las leyes está muy bien. Yo creo que en México tenemos una constitución que muchos de sus preceptos y sus leyes derivadas pues están bien planteadas, están bien fundamentadas. Sin embargo, en la realidad estamos viendo que estamos haciendo lo contrario. Le voy a poner un ejemplo. Nuestros mares, el Golfo de México, el Océano Pacífico y el Golfo de California, todo lo que no se debe de hacer se está haciendo con esos mares desde hace ya muchos sexenios, muchos años. Se están depositando no solamente plásticos. Plásticos son porque la gente los ve y se asusta, y tiene razón que ande la gente recogiendo botellas vacías de plástico o latas de cerveza o todos los empaques en las playas. Pero el agua es el problema de todos los químicos que han venido cayendo ahí, la absorción del CO2 y sobre todo la destrucción de los manglares, las lagunas que tienen agua dulce y agua de mar, que son las guarderías, las incubadoras de las especies marinas. En todos nuestros esteros
hay muchos desastres, no solamente la tala del manglar, que es una planta sumamente valiosa para la reproducción en sus raicecillas de muchos microorganismos que dan alimento a las crías de camarón y de muchas otras especies de peces que ahí tienen su primer ciclo de producción primaria y luego ya se van al océano. Todo eso se está tratando de una manera pues horrorosa. Y tanto gobiernos federales como estatales como sociedad, como pobres o como ricos. Porque para mí el discurso que hemos estado oyendo de que por un lado los pobres y por otro lado los ricos, se me hace que estamos dividiendo a los mexicanos más de lo que ya hemos estado. Toda la sociedad, muchas veces los campesinos queman el monte, queman el bosque, porque les van a dar un crédito a la palabra para sembrar algo, maíz o algunos frutales. Pero están provocando los incendios que acabamos de ver. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos cada vez más atrasados en conciencia ambiental de ese derecho al ambiente sano. Y eso implica que los que estamos convencidos, los que entendemos el asunto, hagamos mucho más. Y de nuevo retomo y tomemos el ejemplo de esos niños que están actuando de manera maravillosa en la historia de la humanidad, mandando el mensaje en toda la parte europea que yo me he dado cuenta. Así es. Como partido de izquierda, el PRD en sus documentos básicos habla precisamente de esa sustentabilidad y de garantizar para los ciudadanos un ambiente sano. Vamos a ver qué nos dice esa declaración de principios. Los invitamos a conocerlo. Declaración de principios. Luchamos por la defensa del medio ambiente, el establecimiento firme de la justicia ambiental y promoción del desarrollo sustentable, y prioritariamente por la defensa del agua como derecho humano, recurso estratégico central para el desarrollo sustentable nacional y contra todo intento de su privatización y saqueo. Defendemos y promovemos el derecho humano a un medio ambiente sano y asumimos el desarrollo sustentable y la cultura ambiental como medios fundamentales para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, basados en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, incluyendo las nuevas tecnologías limpias que permitan la protección, recuperación de ecosistemas y del medio ambiente con políticas públicas integrales y con participación ciudadana. El PRD es un partido de izquierda que se preocupa por garantizar los derechos ambientales de cara al cambio climático. Las fuentes de energía limpia deben desarrollarse y sustituir al uso de minerales fósiles. Nos pronunciamos en contra de la contaminación del aire, del agua, de la tierra, la flora y la fauna, por el manejo integral de residuos sólidos, urbanos e industriales y revertir la tendencia al deterioro ecológico derivado del modelo de producción imperante. Estás viendo Revolución Democrática 2.0. Y bien, seguimos con nuestro invitado de honor, un experto, conocedor del tema en un 100%, Patricio Esteves. En estos últimos días, estas últimas semanas, se ha hablado mucho de la contingencia ambiental aquí, no solamente en la Ciudad de México, sino en el Valle de México. Yo quisiera preguntar a nuestro invitado, ¿qué es lo que hace falta hacer? ¿Acaso ha fracasado la medida del no circula? ¿Nos ha rebasado? ¿Qué es lo que se necesita hacer para que podamos gozar ya no de un ambiente sano, sino de un aire aceptable en relación a nuestro organismo, a nuestra salud? ¿Qué opinas, Patricio? Desde luego que las medidas de control de las emisiones de contaminantes, ya sea de las combustiones de los automóviles o de fuentes fijas como fábricas u otros talleres que contaminan el ambiente, debe de controlarse, y creo que se han dado pasos pegados a la pared por las autoridades de la Ciudad de México. El plan de contingencia, el plan de
de limitación a los vehículos para que no contaminen con los gases contaminantes producto de la combustión de los combustibles de los vehículos. Incluso hay una medida extrema en el que el doble cero se ha tenido que prohibir la circulación de sus vehículos, pero tal parece que eso no ha sido ni suficiente. En otros países se ha hecho esto y ha dado resultados medianos, hasta que se está introduciendo fuentes alternativas de energía, como la energía eléctrica para mover automóviles con pilas de litio. Los famosos vehículos híbridos, que ya hay en México unos pocos, es una solución a mediano y a más corto plazo, sería fabuloso. En otros países donde tienen el mismo tipo de vehículos que nosotros, no ha dado resultado nada más limitar el número de vehículos que circulan por las arterias y las calles. El cambio de tecnología por el vehículo eléctrico con base a pilas de litio es el futuro de la humanidad. ¿Y que México no es parte de la humanidad? ¿Qué nos dicen todos los políticos, cualquiera, que somos parte de un entorno global? Pues sí, pero en la práctica no se está dando esos pasos suficientemente para que México cambie sus tecnologías. La edad del petróleo ya está próxima a su fin a nivel mundial. Primero por el CO2 y por los gases que provocan la combustión de todas las formas derivadas del petróleo. Si acaso para algunos aspectos petroquímicos y derivados industriales del petróleo estaría bien, pero no como fuente energética. Entonces, aquí el problema en una ciudad tan grande como esta, o en las cuencas de todo lo que es el Valle de México, yo veo que la visión de un partido revolucionario y transformador como el PRD o todos los demás partidos que en sus principios lo digan, al derecho al ambiente sano, tienen que pensar en serio en que ya es hora de cambiar la tecnología de la producción de vehículos automotores, ya sea de transporte como los que estamos oyendo, de carga pesada o de transporte de pasajeros, los metrobuses y todo eso, el diésel, la gasolina y todas las demás formas derivadas del petróleo generan muchos contaminantes imposibles de vencer con las medidas que los gobiernos municipales toman. Por otro lado, las áreas verdes. Las montañas del Ajusco y todas las montañas blancas y todas las montañas que tenemos al sur, oeste y al este y un poco al noroeste son tesoros que debemos de reforestar y cuidar y evitar lo que ahí ha venido sucediendo año con año, que se está perdiendo masa de bosque, se está perdiendo vegetación milenaria, que son esos pinos y esos encinos. El Ajusco, la Marquesa. Sí, por eso, pero no tenemos otras. Del otro lado también tenemos los grandes volcanes y todo eso que están más lejos. Pero somos unos deforestadores naturales. Hay muchas consignas que dicen deforestación cero. Y en otros países nadie puede cortar un árbol si no sembró primero 10 de esos mismos árboles. No de arbolitos de adorno en los camellones, en las ciudades, en los parques. Esos están bien. Son fauna, son flora exótica. Y no debería de ser tan mezclada las especies. Pero bueno, pero si aquí el fresno, el encino, el pino y otras especies parecidas por la altura de la Ciudad de México son las especies nativas, esas debemos de privilegiar masivamente y actuar con mano de hierro contra estas personas que provocan incendios por las razones que sean, o los que deforestan por vender la madera o por las diferentes razones que tengan, y porque se nos vamos a acabar los pulmoncitos que nos quedan. Y además son fuentes captadoras de agua de lluvia, que no se capta bien. Se baja en las barrancas, erosionando el suelo, tapando abajo todas las alcantarillas del drenaje pluvial, desagüe. Y también se mezclan con el desagüe doméstico. Así y se hace un cochinero de material fecal mezclado con agua por las calles de la ciudad cuando llueve, cuando se inundan las partes bajas. Allá arriba se deben de hacer gaviones de piedra para retener la velocidad de flujo e infiltrar el agua en las partes donde se cosecha el agua. En otros países, insisto, otros países lo han hecho con éxito.
¿Y nosotros qué no podemos ver esas experiencias? Esa es parte de lo que hacen muchos científicos, biólogos, ecólogos, en otras partes. Y muchos de nuestros jóvenes ven eso y se desesperan porque aquí no se aplica. Entonces, eso es lo que pienso a grandes rasgos de un tema tan apasionante y tan complejo y tan retador como es la contaminación en la Ciudad de México. Así es. Ustedes, amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales, ¿qué opinan respecto a esta problemática que tenemos? Les invito a que escriban sus comentarios, los vamos a estar atendiendo, y entre tanto los invito a ver la cápsula sobre la cultura política, precisamente sobre el tema que propone el doctor Manuel Cifuentes. Buenas tardes a todas y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, miren, ustedes podrán ver hoy otro escenario, ¿verdad? Que en ocasiones hemos hecho nuestras presentaciones en la librería Ágora del Partido de la Revolución Democrática, y queremos mencionar que aquí, precisamente en el lobby del partido, están esta bella exposición de las colecciones correspondientes. Aquí podrán ustedes ver que están la colección de clásicos universales de formación política ciudadana, en la que destacan algunos de los más importantes plumas de la teoría política y filosofía de la humanidad. Aquí también tenemos la exposición de otro tipo de colecciones, como es la colección, entre otras, de los clásicos universales de formación mexicanos, de formación política ciudadana. Estas son colecciones, una colección de grandes escritores, pero de nacionalidad mexicana. Y por este otro espacio contamos con una colección de grandes documentos que han contribuido a la formación de nuestro país, de los tres grandes movimientos, como es la independencia, la reforma, la revolución, pero también de los momentos e intervalos que se han dado de grandes movimientos y elaboración de documentos que han sido fundamentales en la formación del país. Y aquí podrán ustedes ver esta colección de textos que ha realizado también el Partido de la Revolución Democrática para todos ustedes. Les invitamos a que vengan y conozcan nuestra librería, para quienes no la conocen, o que se vengan a recrear un rato en la misma, así como en esta, me parece desde mi personal punto de vista, bella exposición de estos clásicos de la literatura mexicana y universal. Y ahora estamos entrando a nuestro lugar acostumbrado, la librería Ágora del Partido de la Revolución Democrática, en el cual podrán ustedes, como siempre lo hemos dicho, encontrar grandes obras del pensamiento político, social, económico y cultura en general del país y del mundo, que pone a su disposición este PRD, siempre pensando en la formación, en la educación ciudadana y en la mejoría de la calidad de la democracia. Hoy yo quisiera recomendarles de esta colección de clásicos universales de formación política ciudadana, pues me gustaría platicar un poco sobre este que tengo aquí a la mano. Estamos hablando pues nada menos que de un gran filósofo de la teoría política universal, es decir, de John Locke, un hombre fundamental, vertebral en la reflexión y creación de grandes instituciones políticas del propio Estado y de los gobiernos. En este libro que ha llevado a cabo el Partido de la Revolución Democrática su respectiva
impresión, pues encontramos dos de los grandes ensayos de John Locke. John Locke, definitivamente, podríamos decir, pues de que es, hablando de grandezas, hablando de calidad, hablando de profundidad en la exposición de ideas, de una manera coloquial podríamos decir, pues de que es una gran pluma Mont Blanc de la filosofía política de la humanidad. Y en este libro pues están concentrados dos de sus más importantes, dos de ellos nada más, de sus más importantes obras, como lo es la Carta sobre la Tolerancia y el segundo tratado sobre el gobierno civil. Habría que señalar que en la Carta sobre la Tolerancia, pues John Locke se atrevió a escribir, a reflexionar, a heredarnos su pensamiento en medio de la gran violencia religiosa que se vivía allá en la segunda mitad del siglo XVII en su país, ¿verdad? Y que precisamente él no estaba totalmente de acuerdo con el derecho divino, sino que él pugnaba precisamente por los derechos naturales del hombre. De ahí de que él se pronunciara por la tolerancia religiosa en su país y en el mundo. Y además John Locke, hay que decirlo, que en principio plasma sus primeras reflexiones en este documento, pero también en el segundo tratado sobre el gobierno civil. John Locke nos manifiesta definitivamente como un gran hombre de Estado, un hombre que señalaba de que definitivamente el poder no tenía ninguna razón de ser para que se concentrara en una sola persona, es decir, no debería de existir un poder absoluto. Él es de los primeros que empieza a reflexionar y escribir sobre la división del poder, ¿verdad? De que definitivamente no puede estar únicamente concentrado en una sola persona, y que más tarde habría que mencionar en el espíritu de las leyes de Montesquieu, todavía desarrolla aún más las ideas en principio plasmadas por John Locke. Definitivamente un hombre de Estado, un hombre de la división de poderes, un hombre de la tolerancia religiosa, que sin lugar a dudas son ideas, instituciones de que todavía en México y en muchas partes del mundo definitivamente siguen vigentes. Por lo tanto, su lectura, pues estimamos que es obligada para todas y todos nosotros, a fin de reflexionar sobre estas ideas antaño, hoy y hacia futuro. Les recomendamos esta obra y regresamos al estudio de Revolución Democrática 2.0 y los esperamos la próxima semana para comentar otro importante tema y otro importante libro que imprime el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias a todos y a todas, y regresamos al estudio. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Muy acertadas sus propuestas y su lectura. El PRD, en su programa inmediato Otro México es Posible, da algunas propuestas, creo, ejes en los que se pueda versar una cultura en torno a nuestro tema. Y esa es el impulsar la conservación de las especies y ecosistemas,
a través de la sustentabilidad. Nuestro invitado ya hablaba acerca de que las nuevas generaciones, los niños en otros países, están más activos, más conscientes en torno a este tema de que se debe de cuidar, preservar, conservar el ambiente, que los adultos que hemos degradado el ambiente, pero que además tal parece como si estuviéramos empeñados en destruirlo. Y una de las medidas precisamente del PRD es crear los mecanismos de exigibilidad, ¿sí?, para el derecho a un ambiente sano. Y esto tiene que ver, no es una cuestión polémica o política, pero trastoca el hecho de que, por ejemplo, ahorita, antes de contar con los permisos, ¿sí?, de la Secretaría del Medio Ambiente o el área correspondiente, ya se tiene la maquinaria, la infraestructura para la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, cuando ni siquiera se cuenta con esos permisos, ni se sabe, y lo más seguro es que se degrade precisamente el medio ambiente, y esto parece que no les interesa a quienes, no solamente al gobierno, sino a los que estamos involucrados en el aspecto político. Yo quisiera preguntar a la ciudadanía qué piensa acerca de esto. ¿Sí? Por una parte, las medidas que propone el PRD como partido de izquierda, y por otro, lo que está sucediendo. Porque aquí no solamente hemos tenido noticias en todo el día y a toda hora de los incendios forestales a todo lo largo y ancho del país, sino del desequilibrio ecológico, la devastadora tala de árboles en todas las áreas, en todos los ámbitos, y que además no solamente ahora significa para las grandes empresas que se dedican a esta inmoderada medida, sino que además tenemos que reconocer que el crimen organizado está empeñado en darle al traste en lo que además la sociedad no hemos sido capaces de frenar. Yo quisiera preguntar a los ciudadanos y ciudadanas qué piensan acerca de esto. ¿Usted qué nos diría? La tala de árboles en México, retomando lo que dije hace un rato de las montañas que todavía quedan en la periferia de la Ciudad de México, hace muchos años que se practica en México de manera dolorosa el tumba, rosa, quema, que quiere decir tumbar selva o bosque y juntar la materia prima para algo y luego quemar lo que tumbaron y quemar lo que está alrededor de esa parcela o de ese terreno. Lo que acabamos de ver este mes pasado es eso, pero se hizo de una manera mucho mayor, porque se creó una expectativa con las promesas del gobierno actual de que se podía dar crédito a los campesinos para abrir sus tierras. Es casi una provocación a que incendien lo que hacía muchos años de todas formas nuestros campesinos han venido haciendo. Para contar con un terreno que no Así es. Y no se sabe, eso no es sustentable, es todo lo contrario. Tumbar un bosque para sembrar cualquier cultivo, una planta que dé pepitas de oro, ni aún así sería justificable. ¿Qué planta? Planta de aguacate, planta de durazno o maíz, ahí entreverado en los surcos, que es parte del programa. Justifica tumbar pinos milenarios que dan oxígeno y absorben CO2 y además, insisto, son fábricas de agua para las ciudades tan grandes como esta. De ahí viene mucho de lo que se recarga el acuífero, mal que bien se podría hacer mucho mejor con métodos de cosecha de agua masivamente.
que no se hace. Entonces, el mensaje es cuestionar todo lo que se está empezando a hacer de una manera aparentemente transformadora, pero no es transformadora. No es correcto, porque no existe un plan basado en la sustentabilidad en materia ambiental. Con todo y el cambio de secretario de Medio Ambiente, en su discurso se ve una falta de comprensión profunda del medio ambiente. El señor habla del México profundo. El México profundo es el que lleva años tumbando el bosque para sembrar un poco de maíz. Y usted viaja por cualquier carretera y ve en lo alto de las montañas el desmonte y luego la erosión. Así es. En la Chontalpa pasó eso con un plan gubernamental hace algunos años en el sureste. Y ahora también se piensa que en el sureste se van a abrir áreas al cultivo, etcétera. No, yo cuestionaría profundamente ese plan y abriría un debate nacional con todas los estados y los ciudadanos y sobre todo los productores para que esto no continúe y se retome el proyecto de cuencas hidrológicas completas. Las cuencas hidrológicas, o sea, los ríos que tenemos, tienen millones de años ahí y nosotros no hemos sabido entender las reglas de esos ríos. Y esos ríos, como los que aquí había en la Ciudad de México, todavía existen y por eso se nos inunda la ciudad. A pesar de cómo se hizo esta ciudad, no se ha podido dominar el problema del agua. Se tiene que importar agua, teniendo agua suficiente que no se aprovecha bien. Entonces hay muchos ejemplos de lo que usted me pregunta, pero pues para mí el programa pues es muy valioso, pero es limitado para poder abordar el tema de una manera suficiente y profunda. Yo recomendaría mucho que se continúen estos programas, que se hagan con jóvenes, con preguntas vivas, con teléfono abierto, con jóvenes invitados, para lo que... El interactuar con nuestra gente, con nuestra sociedad. Así es. Vamos a ver qué piensa precisamente la ciudadanía, no solamente de la problemática que estamos enfrentando, sino de las propuestas, yo le llamaría reflexiones de nuestro experto, Patricio Esteves, sobre precisamente cuáles serían ya no las soluciones, el contrarrestar la problemática que estamos enfrentando. Los invito a que veamos qué piensan nuestra gente, nuestros seguidores sobre este tema. Son medidas que se tienen que tomar a fin de cuentas en una zona donde la densidad de población es muy alta. Estamos llenos de fábricas, estamos llenos de autotransportes, generamos mucha basura. Entonces es natural que sin las medidas adecuadas lleguemos a esos extremos. Entonces es una medida adecuada en general, pero que a veces se aplica muy tardíamente. La contingencia ambiental es un fenómeno cíclico desde hace más de 30 años, en el que lo hemos vivido, hemos estado acostumbrados a ellos. Sin embargo, las estrategias que se han manejado a lo largo de estos 30 años han sido diversas, culpando obviamente en mucha medida a los automovilistas y que indirectamente son causas de otros factores, no necesariamente el automóvil, pero también cuestiones como los incendios, lo que es la quemazón de pastizales y claro las fábricas que se encuentran en el área metropolitana de la Ciudad de México, aunado claro a una situación atmosférica de estabilidad y de calor, ¿no? Bueno, yo opino de la contingencia ambiental que está mal enfocado el término hacia lo que serían los particulares, hablando de los vehículos particulares, sino que la contingencia ambiental se está dando o se está presentando más por las grandes industrias, hablando de lo que serían las fábricas y obviamente el transporte que utilizan estas mismas empresas. Pues yo opino que fue una medida ya de desatiempo, ya la contaminación está muy avanzada y la verdad pues necesitamos unas energías más
que sean menos contaminantes, por ejemplo los polvos, por ejemplo las industrias contaminan mucho, las cementeras contaminan, son muy fuertes contaminantes, y cuando hay una contingencia las empresas deben de parar sus labores, porque sí, todas las partículas van suspendidas al aire. Bueno, sobre la contingencia ambiental yo siento que es una medida pues drástica y desesperada del gobierno para poder controlar los niveles de contaminación, ya que no los pudieron digamos que controlar tiempo antes. Pues en general, además de la contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación incluso lumínica. En el caso del agua, pues muchos de los alimentos que consumimos están usando aguas residuales, y eso pues no lo observamos de inmediato, pero tiene un efecto acumulativo. Entonces ahí también hay que tomar medidas en ese respecto. Aquí en esta región norte del Estado de México, uno de los factores muy importantes es la contaminación de mantos acuáticos. Aquí en Izcalli, por ejemplo, nosotros tenemos 4 lagunas, vasos reguladores, ríos, que lamentablemente están en unas pésimas condiciones. Prácticamente se puede establecer que son aguas residuales, aguas negras. Bueno, lo que me considero que también afecta mucho es el fecalismo por parte de lo que serían los animales. El problema de los dueños irresponsables que no levantan las excretas de los perros, y la mala disposición de las mismas excretas. Pues la basura, porque los ríos están bastante contaminados, las industrias deben de aplicar, y ahora sí que, ahorita como lo vimos en los reportajes, que no pagaron impuestos muchas empresas, eso es imperdonable, la mera verdad, y el gobierno debe de llegar al fondo de eso, la verdad. Pues yo creo que hay muchos tipos de contaminación. Uno de los primordiales yo siento que es la sobrepoblación de animales ferales. Entonces, al no poder controlar lo que son a los animalitos en situación de calle, pues hay mucho fecalismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay mucha materia fecal con parásitos y otras situaciones en el medio ambiente que pues al momento de secarse se las lleva el viento y nos puede contaminar los alimentos. Una vez que hemos escuchado diferentes opiniones acerca de nuestra problemática, porque estamos todos involucrados en ello, ¿sí? Ya escuchamos desde qué opina un estudiante, qué opina un doctor, llámese de una granja porcina, de una granja de conejos, de la gente que tiene una ocupación, cualquiera que ésta sea en la sociedad, tiene una opinión respecto a esta problemática que estamos enfrentando, ¿sí? Hay quienes lo hacen, como los académicos o los maestros de una facultad, de una universidad, de cualquier nivel, una institución, también tienen una opinión distinta acerca de la problemática que estamos enfrentando. ¿Qué opina Patricio acerca de lo que la gente dice? ¿Cuál es el sentir? Es el mismo, que estamos destruyendo o hemos destruido ese ambiente del cual queremos que sea sano, queremos gozar de ello, pero cada uno de nosotros ha puesto su grano de arena para destruir más que de conservar. ¿Qué opina acerca de las opiniones que nos ha dado la gente? Pues hay una diversidad de puntos de vista. Una de ellas que me llamó la atención, que engloba a todas, me parece, cuando se le preguntó a uno de los primeros estudiantes ahí jóvenes, que si qué proponía él para resolver el problema que veía de la contaminación, de la irresponsabilidad, de la basura, de todo eso que dijo, pero es que es muy complicado, dice, es muy complicado darle propuestas a un problema así y al gobierno, y es que es cierto, es muy complicado. Así como el gobierno está manejando, este gobierno y los anteriores, los cuales no hay gran diferencia en cuanto a este punto, el problema de la contaminación, el problema del medio ambiente y del ambiente sano, se necesitan tomar medidas a corto plazo, mediano y largo plazo, y hacer una cirugía mayor donde el problema ya tiene muchos años. El otro profesor ahí dijo, es que las medidas de contingencia ambiental, dijo, 30 años se han venido haciendo cosas
y no hay grandes resultados, y es que es cierto. Y si le agregamos el punto de la deforestación en las áreas naturales que rodean a la ciudad, vamos para atrás. Estamos deforestando, no estamos reforestando. Y el mundo entero se ha reunido desde Aichi, Japón, desde la reunión de Río de Janeiro y desde la Convención de París y muchas otras, y dice, hay que aumentar la masa verde y hay que disminuir el impacto sobre los océanos. O sea, claro que es complejo. Si la visión del secretario de Medio Ambiente, si la visión del presidente, si la visión del profesor de la escuela es local, pues ahí se van a quedar. Van a estar discutiendo si está bien o está mal proceder con la refinería de Dos Bocas sin permiso, sin manifiesto de impacto ambiental. Claro que es un error. Lo están manejando políticamente. El tumba Rosaquema siempre lo han manejado políticamente y ahora también. O sea, si los gobiernos no ven el planeta, no van a tomar correctas decisiones a nivel local. Por eso es complicado. Y por eso pasan 30 años y como que no hay resultados. Como que vamos para atrás en esos aspectos físicos. En la conciencia en general, podríamos decir que ahora hay más conciencia ecológica, pero falta educarla. Por eso insisto que en las primarias, secundarias, haya más materias de medio ambiente, pero sobre todo con una perspectiva de método global. Ahí yo recomendaría muchos autores que hablan de la biosfera. La biosfera es todo en la pequeña capita en donde vivimos los seres humanos, todos juntos. Porque son todo lo que hagamos en una parte del planeta tiene consecuencias en otra parte. El cambio climático es eso, finalmente. Entonces, no podemos aislarnos, pero en la práctica sí nos aislamos. Basado en esas propuestas que hace derivadas de la opinión de la ciudadanía y la opinión que nos acaba de externar Patricio, para usted, ¿qué mecanismos tiene la ciudadanía? ¿Qué mecanismos tenemos como sociedad para poder participar en la defensa del medio ambiente? Porque yo recuerdo que el año pasado, ¿sí?, a raíz precisamente de la alerta de la aprobación de la ley de la biodiversidad, que quedó ahí en el tintero en la Cámara de Diputados, donde un partido político presentó esta iniciativa de la ley de la biodiversidad, que por supuesto estaba en contra total de la protección y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas e indígenas, se logró parar, válgame el término, momentáneamente, pero está ahí la amenaza. ¿Qué considera usted o cuáles deberían de ser los mecanismos que tiene la sociedad mexicana para poder defender precisamente el medio ambiente? Porque se cuenta con un alto número de ambientalistas como usted, ¿sí?, académicos, que han levantado la voz en la defensa del medio ambiente. Pero como ciudadanos de a pie, ¿qué mecanismos podemos establecer o tenemos precisamente para hacer esa defensa? Usted tocó el punto de la ley de biodiversidad que quedó en suspenso. Así es. El punto más importante por el que quedó en suspenso, hay varios, pero el más importante es que había por ahí un artículo en donde se iba a permitir, si se aprobaba la ley como venía, sí, se iba a permitir que las empresas mineras de gran magnitud, a través del extractivismo, la mayor parte transnacionales, sí, pudieran realizar prospección de minerales en áreas naturales protegidas. Ya eso era el colmo. Hay un sistema nacional de áreas naturales protegidas, federales y también privadas, porque se ha permitido que los propietarios de los ranchos o de los terrenos puedan hacer área protegida en su terreno. O sea, se llama área destinada voluntariamente a la conservación, sí, que es un paso magnífico. Claro, y en el cual usted tiene pleno conocimiento. Sí, así es, yo he hecho varias de esas, sí, y estamos organizando más y más. El día que la mayor parte del territorio sea una área natural protegida,
estos problemas que estamos viendo brotar por todos lados, de todos tamaños, van a ir desapareciendo. Esa es una de las soluciones a nivel propuesta que yo veo y que precisamente ahí donde se frenó la ley. Porque ya meterse con las áreas protegidas a decir, aquí podemos hacer una mina de cobre a cielo abierto, o de oro a cielo abierto, porque ya casi no hay minas, todas son de cielo abierto, o sea, son altamente impactantes de masa vegetal, de tierra, pero son capitales muy poderosos que casi nadie toca. Si se fijan todo el debate nacional, los mineros están así como por allá, escondiditos. Por eso, incluso en este gobierno, hubo una decisión importante que tomó el presidente en Los Cabos, en Baja California, para cancelar un permiso ahí a una minera. Al rato se amparan y a ver qué hacen porque tienen muchos recursos para hacer valer sus intereses. Pero ese es un ejemplo muy, muy, muy importante porque la minería en México ha sido altamente impactante de salud, de aguas, de suelos, de atmósfera y de biodiversidad. Entonces ese es un caso que ni siquiera tenemos tiempo de tocarlo aquí, pero eso usted lo tocó con la ley de biodiversidad, que me parece muy importante. ¿Qué mecanismos? Bueno, pues seguir. Que no tenemos, pero hay que implementarlos. Pero así como las madres de las guarderías protestaron por haberles cancelado así deben de protestar las madres, así deben de protestar las madres para exigir que en los planes de estudio se enseñe la ecología igual como se enseña en otros países, global, como lo he estado diciendo toda esta plática, toda esta mañana, este día. Entonces, no se enseña bien las ciencias ambientales, habría que ver cómo se enseñan, pero tienen que ser con visiones universales, visiones de biosfera, de la etapa en la que está la humanidad ya. No nada más a nivel de qué hacemos con la basurita que tiramos o que el perro contamina. Claro que contamina, pero es parte de un conjunto. O sea, las reuniones mundiales que ha habido, en donde todos los países hablan de los problemas, toman medidas como la reducción de los 2 grados o el 1,5 grados de temperatura por el calentamiento global. Es un buen ejemplo de que la humanidad se puede poner de acuerdo. La lucha sigue, o sea, el problema sigue vigente. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que hacer en cada delegación, en cada estado, en cada municipio, en cada, ya no se llaman delegaciones, se llaman municipios o alcaldías, ¿cómo les llaman? Alcaldías. En la Ciudad de México. Y no nada más protestar, sino discutir, proponer, hacer reuniones deliberativas. Porque luego salimos a la calle, aquí en México hay manifestaciones por todos los asuntos. ¿Qué tal si antes las discutimos a fondo y nos organizamos más civilizadamente? Con carácter deliberativo. Con carácter deliberativo y que los funcionarios de gobierno escuchen, y si no escuchan, bueno, se seguirá, pues... No solamente que vean el cartel de protesta, sino que escuchen. Así es. Entonces, yo tengo más que decir sobre las propuestas, pero lo dejamos para cuando... No, yo creo que estaría muy bien establecerlo en las conclusiones, Patricio, si me permite. ¿Sí? En las conclusiones podemos hacerlo. Vamos a ver la cápsula sobre qué propone la gente, qué propone la ciudadanía sobre este tema. Porque si no hay mecanismos de participación, hay que crearlos. Las revoluciones se han hecho no por gusto ni por decreto, sino es por la necesidad misma. Y Revolución Democrática 2.0, tenemos que ver qué es lo que la ciudadanía y la gente propone al respecto. Vamos a ver. Pues no conozco muchas. De nuestra parte sé que se están favoreciendo, por ejemplo, en el área de veterinaria, ingeniería agrícola, por ejemplo, se están favoreciendo el desarrollo de trabajos de investigación que buscan hacer mitigación ambiental para reducir la producción de gases de efecto invernadero, pero más allá desconozco algún otro plan más específico. Se sabe obviamente que el gobierno tiene una estrategia limitada
una estrategia en función de proteger la salud humana. En cuanto al ambiente es complicado porque lamentablemente no hay dinero de por medio, no hay recursos que genere la protección del medio ambiente. Pues solamente la limitante de la circulación de algunos vehículos, las limpiezas de las calles y en algunos lugares que ya más en la Ciudad de México se está haciendo lo que es la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. Pues el gobierno ahorita, pues unos se avientan la pelotita unos a otros y la verdad pues no pienso que estén tomando las medidas porque eso de las famosas verificaciones es puro negocio, la verdad, es puro negocio. Pues yo siento que son muy pocas las situaciones que ellos están implementando. Como que siento que la más conocida es la de separar la basura, que es inorgánica e inorgánica. Pero pues siento que es la que más está pues puesta e impuesta en la sociedad. La propuesta o la idea sería que el gobierno elabore planes, normas, reglas que reduzcan el uso de plásticos, por ejemplo, en la industria. La actitud actual es cargarle esa responsabilidad al consumidor, pero no se está haciendo mucho respecto al proveedor de ese bien. Entonces, algo que podría hacerse es favorecer políticas que reduzcan el uso de materiales contaminantes desde la industria. Pues que implementaran nuevas propuestas de ley en donde se sancionara realmente a las personas involucradas con lo que serían los contaminantes fuertes hacia el ambiente. Pues que erradique la corrupción, y erradicando la corrupción, yo creo que ya vamos a tomar un nuevo rumbo, nuevos caminos. Pues para poder tratar de tener un medio ambiente sano y poderle decir al gobierno, pues también tenemos que empezar por uno mismo, ¿no? Tratando de no estar tirando la basura a la calle y pues tratando de cuidar a nuestras mascotas principalmente, también llevar un calendario de vacunación con nuestras mascotas y con nosotros también para poder evitar enfermedades pues más adelante. Ellos lo que podrían implementar serían pues campañas para reducir todo este tipo de situaciones. Amigas y amigos, Revolución Democrática 2.0, estamos a punto de terminar, no sin antes reflexionar sobre algunas propuestas que no solamente son importantes, derivadas precisamente del conocer la opinión de nuestro experto y conocedor del tema, Patricio Esteves, sino que además esas propuestas debemos subrayarlas, ¿sí? La conservación de las especies y ecosistemas a través de la sustentabilidad en un ambiente sano tiene que ver con proteger una especie como la vaquita marina, ¿sí? Que a pesar de las inconformidades del sector de pesqueros, debemos de hacer conciencia. Y no se diga la conservación de nuestros manglares, pese a los planes de construcción de grandes complejos turísticos. Esos manglares son el oro puro de nuestra naturaleza. Y qué no decir de la contaminación ambiental, que mucho se ha dicho, que mucho hemos estado en estos últimos días rayando el tema, pero además hay algunas propuestas dependiendo de la opinión de cada uno de nuestros sectores sociales. Yo quisiera, por último, en esta etapa, Patricio, que nos señalaras algunas conclusiones principales de todo lo que aquí nos has dicho, que por más han sido tan interesantes. Muchas gracias, María Los Ángeles, por la invitación y a todos los compañeros. Quiero sintetizar en 5 puntos las reflexiones concluyentes, conclusiones o propuestas. En primer lugar, la educación, que tiene que ver con la conciencia a corto, mediano y largo plazo del problema ambiental. Por ahí dicen los principios del PRD que se debe incluir en las materias básicas desde preprimaria, primaria, secundaria, prepa y a nivel profesional y posgrado. Yo propongo lo siguiente:
que se aumente al 10% anual mínimo el intercambio internacional de jóvenes mexicanos al extranjero. Todo lo que se hace en otros países, aquí no podemos inventar el agua tibia si ya se inventó en otra parte. Allá hay muchos avances. Muchos de nuestros jóvenes que vayan a intercambios desde la primaria, si se puede, a conocer en otros países el camino que han recorrido y las medidas que han tomado allá para los mismos problemas ambientales que aquí tenemos. Básicamente son los mismos, pero allá ya los manejan mucho mejor. Por decir Europa, Canadá, Estados Unidos, los países de lo que era antes el bloque oriental socialista. Hay mucho más avance que en México, inclusive Costa Rica. Costa Rica aquí era un país que mataba hasta los pericos por cacería, porque vendían las cacerías, esas guacamayas rosas. Hermosas. Las mataban. Y ahora ya las cambiaron todo eso, porque le estaban dando en la torre a su flora y su fauna, y era una deforestación increíble por todas las causas posibles. Y ahora el Producto Interno Bruto de Costa Rica produce más de ecoturismo que de lo que hacían antes, dándole, lastimando su medio ambiente. Es un país pequeño, pero tiene un nivel de vida muy importante, porque cambió a fondo lo que estaban haciendo mal. Particulares, empresarios, sociedad, hoteleros y el gobierno. Y hay Secretaría del Medio Ambiente que tiene mucho peso, porque produce más al Producto Interno Bruto que como estaban antes. Y aquí está cerquita. Y todos los años tienen muchos congresos ellos, donde invitan a otros países a que vayan a ver cómo le hicieron. Y tienen un agua limpia, y tienen cosecha de agua, y tienen una serie de productos sustentables, y tienen un turismo no nada más playero, tienen un turismo también forestal, tienen volcanes, tienen un ejemplo de lo que podríamos hacer a nivel más grande en México. Y así como os pongo Costa Rica, pues hay países en otros continentes, en Norteamérica misma, que han avanzado más que nosotros. Que nuestros jóvenes vayan allá a un intercambio para aprender el idioma, como lo van muchas veces, pero aumentar eso al 10% anual. Y en los posgrados también. En los posgrados aumentar el flujo de estudiantes que vayan a obtener maestrías y doctorados al extranjero en la materia de medio ambiente sustentable. Hay mucho avance en otras partes. Entonces, esa es una propuesta en cuanto a la educación. En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, yo propongo que se incluya en el concepto agroforestal, agrícola, ganadero, en la parte esa, que se vuelva al concepto de cuencas hidrológicas, que no se vea estado por estado o municipio por municipio, que el problema del agua se trate desde donde nace el agua, por dónde transcurre, qué pasa, cómo se extrae y cómo desemboca en el mar. Las cuencas hidrológicas, hay un atlas del agua que hace mucho que existe, que lo deben de ver en las escuelas. Y que se debe retomar ese que se debe retomar. Esto en los 60s, en los 70s era un concepto. Ahora cada vez se abandona más, cada vez está más fragmentado y se hacen obras equivocadas, se hacen presas donde no deben de hacerse, no se hace cosecha de agua, no se hacen verdaderas obras de protección de la erosión en las montañas que están en esas cuencas. Yo conozco muy bien ese tema porque ahí he trabajado 30 años. No se lo estoy diciendo nada más porque lo he estudiado, además de que lo he estudiado, lo conozco. Entonces, México tiene que cambiar radicalmente su concepto de recursos hidráulicos para uso múltiple: agricultura, ganadería, urbano, industrial y desde luego doméstico. Y ahí entra el reciclaje, ahí entra la limpieza, la cosecha de agua en las ciudades debe de hacerse en un sistema de captación independiente. El agua de lluvia aquí se va al drenaje. Entonces, el agua limpia del cielo la metemos a donde está el excremento. Y luego la tenemos que sacar en el emisor central, porque nos inunda de agua con fecalismo la ciudad. En lugar de cosechar el agua y mandarla a los pozos de percolación para el acuífero, como dijo por ahí el profesor ese.
que habló hace rato. Entonces, ese es el punto del agua. 0 deforestación y 10% anual de reforestación y de aforestación. Aforestación es cuando las especies nativas se reproducen, porque usted crea ahí condiciones de captación de humedad para que las semillas del bosque prendan solas. Y además reforestación artificial, como lo están haciendo en Asia y en África por millones y en China también. Están haciendo campañas de reforestación en serio, muy en serio, que no son las que estamos haciendo en México. 0 quema de bosques o pastizales para agricultura. Eso no se puede seguir. El tumba rosa quema tiene que estar prohibido, porque se están haciendo daños a sí mismo en esas comunidades y al país. Y desde luego regenerar los manglares. Los manglares son donde se da el primer paso de las especies marinas desde el punto de vista de su cadena alimenticia. Y los estamos destruyendo en todas las desembocaduras de todas las cuencas de los ríos. Y eso también ha ido progresando de una manera lastimosa. Y aumentar en 10% anual cada año la creación de áreas naturales protegidas de tipo privado, las ADBCs, y de tipo municipal, estatal y federal, porque en la ley hay 7 categorías de áreas protegidas. Ahí están esas áreas protegidas son las que estaban amenazadas con la ley que usted dijo. Entonces, esas son mis propuestas, y desde luego pues agradecerles la invitación, y si me aguantan por aquí nos vemos en la próxima. Amigas y amigos, quiero decirles que no solamente hemos conmemorado o estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Quiero decirles que en Revolución Democrática 2.0 hemos estado de manteles largos al contar en este espacio con una persona tan conocedora, experta en el tema que hemos desarrollado, como Patricio Esteves. Quiero decirte, Patricio, que estoy más que convencida, no solamente de todo el conocimiento, sino de la conciencia y de las reflexiones que nos has hecho partícipes. Esas propuestas, ¿sí?, que espero y las hayan retomado, hay que retomarlas. Los invitamos a nuestras amigas y amigos a que nos escriban, que nos comenten, que nos den sus puntos de vista respecto a este tan amplio tema, y reconocerlo, ¿sí?, que es un tema vital como toral en el debate público, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Yo quiero decirles que estoy plenamente convencida de que si hacemos conciencia y tenemos la dedicación en educación ambiental respecto a los contenidos educativos desde la educación básica, esto lo tenemos que cambiar. Tenemos que retomar no solamente los proyectos y los programas que ha mencionado Patricio, sino también reconsiderar el qué hacer, el qué estamos haciendo en este tan sensible tema como el que estamos padeciendo. Yo les comento desde la responsabilidad personal, ¿sí?, y encomienda desde el Partido de la Revolución Democrática, desde el espacio de Revolución Democrática 2.0, María de los Ángeles Sánchez Lira, maestra de carrera, jubilada ahora y antropóloga social. Quiero decirles y agradecerle a nombre de este espacio el que Patricio Esteves haya estado con nosotros y que no sea la única vez que lo tenemos con nosotros. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias.